2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Señoritas y jóvenes, tengan ustedes una excelente jornada. Con ustedes, la profesora Carmen Rosa Ticona, y hoy veremos algunas normas del uso de las mayúsculas iniciales y espero que les guste. Iniciamos. Entre las normas para utilizar mayúsculas iniciales tenemos varias, pero conozcamos algunas. Número 1. Podemos utilizar mayúscula inicial en los nombres propios de personas, ¿ya? Tanto en el de pila como los apellidos. Ejemplo, acá tenemos un personaje muy importante, Adela Zamudio, y la oración dice: Adela Zamudio fue una escritora boliviana, y como verán, en el nombre tenemos resaltado con color rojo la mayúscula inicial, ¿no? Asimismo, otra de las normas es que las palabras hipocorísticos o apelativos provenientes de nombres de pila también deben utilizar mayúscula inicial. Como ven, aquí tengo dos oraciones. Pepe es mi mejor amigo. Lucho tiene el cuaderno de Maggie. Cuando hablamos de las palabras que son hipocorísticos, nos referimos a los apelativos, ¿no? Como Pepe, Lucho, Maggie, que devienen de otras palabras. Pepe, por ejemplo, de Pedro, Lucho de Luis, o Maggie de Magalí, Magdalena. Tercera norma, las mayúsculas también las podemos utilizar cuando se mantiene en los usos en plural. Es decir, cuando tenemos nombres, por ejemplo, Ricardo, y vemos que hay otro compañero u otro amigo que también se llama Ricardo, podemos decir consecuentemente, los Ricardos son compañeros de trabajo, aludiendo a los dos o tres, ¿no? Como en el ejemplo son dos. Otro ejemplo, podemos decir las Gutiérrez, ¿no? En este caso es el uso del apellido, que también es parte de un nombre propio. En este caso tenemos resaltado la letra G, porque estamos utilizando mayúscula inicial, como ven en la oración. Cuarta norma, si el apellido comienza por preposición o por preposición y artículo, también acompañado al nombre de pila, estos se escriben con minúscula. Recuerden que cuando hablamos de nombre de pila nos referimos a los nombres propios. Acá tenemos una obra muy famosa que es Juan de la Rosa. Y si ven que está resaltado con el círculo, recuadro entre círculo que dice de la, vemos que está la preposición y el artículo. Y ven que esas palabras no llevan mayúscula inicial, solamente los nombres propios llevan, pero no las palabras que enlazan. De similar manera, cuando tenemos el siguiente nombre, Bartolomé de las Casas, ¿no? Vemos en el recuadro que están con minúscula inicial. San Ignacio de Velasco, de similar manera. Entonces, vamos a ver otra de las normas. Cuando se omite el nombre de pila, la preposición se escribe con mayúscula. Es la norma. Entonces, acá por ejemplo, cuando dice Señor de la Cruz, no nos está diciendo Juan de la Cruz o Roberto de la Cruz. Directamente se refiere al apellido acompañado de Señor. Entonces, de hecho, la norma nos indica que la preposición de debe llevar una mayúscula inicial, como está resaltada en la palabra de color azul, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo, Señora de la Sierra, de similar manera. Sexta norma, cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse la mayúscula. ¿Ya? Hablamos de mayúsculas iniciales. Acá, por ejemplo, tenemos cuadros de Pablo Picasso. Entonces, podemos decir
varios Picassos en referencia al pintor o a las obras del pintor Pablo Picasso, ¿no? A ver, hablemos de un artista famoso que es Mamani Mamani, ¿no? Entonces, podríamos decir en una oración el último Mamani aludiendo a la obra de este famoso artista boliviano, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos una imagen en la pantalla que hace alusión a Pachamama, ¿no? Una obra famosa también de este artista boliviano. Séptima norma, los apodos, alias, sobrenombres, seudónimos, no así los artículos que los acompañen, también deben usar mayúscula inicial. Aquí tenemos al Che, ¿no? Entonces, vamos a ver en las siguientes denominaciones. Ernesto Che Guevara. Vean que el Che ahí la he puesto entre comillas para resaltar que es un alias, ¿no? Entonces, utiliza mayúscula inicial. De similar manera, la Dama de Hierro, Isabel la Católica, como ejemplos. Octava norma, los nombres propios de deidades y seres religiosos, mitológicos también o de alguna fábula, pues sí necesitan el uso de mayúscula inicial. Ahí tenemos dos imágenes, ¿no? Buda, ¿y quién será la siguiente imagen? ¿O qué? Es una diosa, es Pachamama. Aquí, por ejemplo, tenemos varias palabras como ejemplo. Buda, mayúscula inicial, Pachamama, Ñamandú, que es un dios de los guaraníes, Alá, Odín, Júpiter y etcétera, ¿no? Que son nombres propios de seres religiosos o mitológicos, reitero. 9. Los apelativos autonomásticos y los advocativos o advocaciones llevan mayúscula inicial. Acá tengo un ejemplo. Cuando al referirnos a un ser, entre comillas, supremo, también podemos utilizar el término hacedor o decir el creador, la purísima, el maligno, ¿no? El Cristo de la agonía, etc. Son denominaciones que utilizamos para asignar a un ser supremo, un ser que no podemos visualizar, pero nosotros lo utilizamos para denominarla, ¿ya? Como décima norma, Dios se escribe con mayúscula inicial cuando se usa sin artículo, como en nombre propio del ser supremo de una religión monoteísta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar Dios acompañado de un nombre, ¿ya? Por ejemplo, Dios Viracocha, ¿no? Entonces, la palabra Dios lleva mayúscula inicial y también el nombre de ese Dios, ¿ya? Sin embargo, ya no utiliza mayúscula inicial si la palabra Dios va de la siguiente manera. Viracocha es Dios de los pueblos andinos, ¿no? En este sentido ya cambia la figura. La palabra Dios siempre va a acompañar al nombre de un ser supremo, ¿no? En ese sentido sí va a utilizar mayúscula inicial. ¿Listo? Pasamos como norma número 11. Los nombres propios de plantas, animales y objetos también deben utilizar mayúscula inicial, pero no todas las plantas llevan un nombre propio, tampoco todos los animales, ¿no? Si nosotros tenemos una mascota y le damos un nombre, por supuesto que ese nombre lleva mayúscula inicial. Acá tengo en la imagen un personaje de una obra literaria. Justamente es Moby Dick, pero acá en los ejemplos estoy mencionando también a otros nombres
tanto de planta como de animales u objetos, ¿no? La tizona, bucéfalo, el Big Ben. Yo quisiera, como tarea, puedan investigar qué es la tizona, qué será bucéfalo, ¿no? Regla número 12. En el caso de nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios del lugar, sean geográficos o de espacios o vías urbanas, los nombres de vías y espacios urbanos, solo el nombre propio debe ir escrito en mayúscula. En este caso tenemos en la imagen una avenida y justamente es el Trompillo. Acá Trompillo va con mayúscula inicial, como vemos en el recuadro, pero el artículo también debe utilizar mayúscula inicial porque es parte del nombre. Muy bien, para completar a esta regla tenemos otros ejemplos. No nos quedamos solamente con avenidas, las calles también, y nuevamente se nos viene el nombre de esa famosa escritora, ¿no? Adela Zamudio. La Plaza Eduardo Avaroa, como ven, está resaltado las mayúsculas iniciales, las zonas también pueden utilizar y deben utilizar mayúscula inicial, como Ciudad Satélite, los ríos, Río Pilcomayo, el puente, Puente Pompeya, en Cobija. Entonces, acá vamos a acompañar siempre con fortalecer nuestros conocimientos con un tanto de vocabulario. Yo les invito también a que podamos indagar más y profundizar el significado de las palabras dignidad, designar, acrónimos. Bueno, y ya para que vayamos culminando, yo les voy a invitar a que podamos reflexionar bajo dos preguntas. Pensemos, ¿por qué es importante el empleo adecuado de las mayúsculas? ¿Por qué los nombres propios requieren ser escritos con mayúsculas iniciales? ¿Se han puesto alguna vez a pensar? Entonces, escríbelo en tu cuaderno estas respuestas y comparte en clase. Ahora, también necesito que todos produzcamos un texto. Para esto, yo les invito a que redactemos entre todos una carta dirigida a uno de los personajes de la siguiente obra. Ustedes seguramente lo han escuchado y quizá ya lo hayan leído. Es la obra Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Es una obra latinoamericana. Entonces, una vez que ustedes lean, deben identificar a los personajes y escribir la carta a él o a ella, ¿ya? Y van a hablar acerca de la situación que atraviesan en la historia. Ahí, obviamente, vamos a utilizar correctamente la acentuación, la coherencia y más que todo, el uso de mayúsculas, ¿no? Y hoy hemos aprendido el uso de mayúsculas iniciales y eso debemos incorporar en nuestra producción. Muy bien, queridos estudiantes, como han visto es un tema que lo vamos a utilizar a diario. No se olviden utilizar los textos de aprendizaje y también no nos olvidemos de las vacunas para estar sanos y fuertes en las clases. Hasta pronto, muchachos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.